amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Bueno, y tengo el gusto de presentarles a Héctor Villalba, quien es secretario general de la CTV Monagas. Y hoy, bueno, nos toca hablar de los trabajadores y cómo está la situación de los mismos acá en el Estado. Bienvenido a La Verdad Radio TV. Muchas gracias por la invitación, Estrella. Contento de estar nuevamente en el programa de esta hora del mediodía y dispuesto a responder las inquietudes derivadas de la situación de los trabajadores y la ciudadanía en general en el Estado de Monagas. Claro que sí, una situación nada fácil. Sabemos pues que estamos conversando y el dólar sigue respecto al bolívar incrementándose, y es una situación de verdad que ha mermado lo que es el poder adquisitivo de todos los venezolanos. ¿Cómo está manejando esa situación la CTV Monagas? Asesorando a los trabajadores, más allá que los trabajadores, a la dirigencia de la ciudadanía. Hemos abierto los espacios y la participación a la comunidad, porque somos todos de la comunidad, a sabiendas de la grave situación que están pasando los trabajadores y la ciudadanía en general en el Estado de Monagas y en el país. Para ubicarnos en números, cifras de alguna manera oficiales y autorizadas de algunos institutos competentes en la materia. La Z alimentaria, que tiene que ver solamente con alimentos, está en el orden de los $530. Correcto. La básica, que tiene que ver con alimentos y bienes, está en el orden de los $1.200. Sin embargo, el salario mínimo del trabajador no llega a $1 mensual. Sí, estamos hablando y se está depreciando. $1 son mensual. 130 bolívares. Exactamente. El salario. Está casi 90 centavos de dólar americano. Okay. Entonces, en esa situación, y sin decir o sin dejar de decir la situación de los servicios públicos, el agua, la energía eléctrica, el servicio de salud, la gasolina, el combustible en general, todos esos elementos que hacen más pesada la situación de los venezolanos y los monaguenses y trabajadores en particular. En ese sentido, lo que queda es seguir trabajando, resistiendo, haciendo magia, porque eso es lo que hace la ama de casa, más magia sí, que no, antes. La gente tiene que ponerse creativa y tratar, porque la gran mayoría tiene varios trabajos para poder medio paliar la situación. Sí, y que es una situación de cada día, Estrella. No es una situación como antes, que la gente puede hacer mercado quincenal, mensual. No, ahora es día a día. No existe. Porque incluso la inflación ha llegado a alcanzar hasta el dólar. Ya la gente quiere cobrar hasta en euros. Porque para no descapitalizarse es perfectamente normal. Entonces, en ese sentido, hay gente que tiene 3 hasta 4 trabajos. Hay una figura que ha salido según un último estudio que se llama interemprendimiento. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se consume eso? Eso es aquellas personas que trabajan en un lugar X de manera formal, pero dentro de la misma empresa vende, distribuye cosas particularmente. Ok, como por ejemplo comida. Comida. Ropa, torta, perfume, por solo como el plan B. Sí, el plan B, el interemprendimiento. Ahora, de acuerdo a la información que ustedes en la CTV, que me imagino deben manejarla, a veces ese plan B da mucho más que el empleo formal. Sí, por eso se ha visto una figura o una situación, más que una figura, una situación poco vista, que es que mucha gente se está ido del sector informal. Sí. Incluso empresas, ante los altos tributos, se han ido a la informalidad para pagar menos tributos, y lo mismo han hecho muchos trabajadores, porque en el sector informal ganan más el día a día como ingreso que en el sector formal. En consecuencia, esa ha sido ya no solamente un solo trabajo, 2 y 3, sí, para poder llevar al día, sí, para poderlo llevar al día a día la situación de sustento básico del hogar, que es alimentos y medicinas. En estas vacaciones escolares la situación está muy difícil, porque uno ve por un sector donde uno vive, pocas veces la gente ahora sale con su hijo a vacacionar, a nada por el estilo. ¿Por qué? Porque no da para eso. Es muy difícil poder movilizarse, sobre todo por el tema de los costos. Tal vez ahora tienen que hacer turismo interno, o sea, turismo aquí dentro del Estado. Sí, entiendo que los sitios de los parques infantiles, sí, los balnearios, todo ese tipo de cosas, como municipios como Caripe, Acosta, Bolívar, Piar, entre otros, han servido como
aliviadero de esas vacaciones que antes se hacían a otros estados, Mérida, Caracas. Sí, la gente se iba, Zulia, no, se va para el puerto, generalmente. Sí, exactamente. Pero o para Carúpano, ir a la playa. Circunscrito aquí al estado. Y conocerle para un municipio del interior del estado es algún familiar que le facilite el alojamiento, sí. Juntos hacen la comida, juntos comparte, para poder satisfacer de alguna manera las vacaciones escolares de los hijos. Sí, de verdad que eso es bastante difícil, sobre todo en un momento cuando se supone pues que es de descanso, de compartir en familia y que no tengas el poder adquisitivo para poder también disfrutar unas vacaciones. Es eso bastante duro, cosa que en el pasado no ocurría. Sí, además es una tradición familiar. Sí. Mucha gente pedía las vacaciones anuales en su lugar de trabajo formal para juntarlas con los muchachos. Sí, pero en vez de agosto generalmente. Generalmente, pero ahora no lo puede hacer, ahora es difícil hacerlo y tendrán que acudir al interemprendimiento que pueda más o menos paliar la situación. Bueno, o sea, de verdad que es una situación que, bueno, la gente siempre se tiene que volver creativa para poder paliar pues la situación, porque no está nada fácil. Ahora, hay un elemento que antes no existía, que es el elemento de las remesas. Un estudio determina que cerca del 40% de la economía venezolana está apoyada por las remesas de familiares del exterior. Eso es lo que ha podido llevar la situación, ir llevándola, como dice uno cotidianamente, por ese apoyo que en la medida que puede lo dan también. Sí, pero si supieras que incluso el mismo tema de las remesas, también como todo se ha devaluado, tal vez lo que antes, o sea, cuando hablábamos de 20, 30 dólares, que en muchos casos era lo que mandaban, podías hacer un mercado, ahorita no, ya eso no, ya no existe. No, lo que compraba antes con 20 dólares tienes que poner 50. Sí. Y también es así que muchos comercios y muchos empresarios industriales están poniendo incluso el mismo organismo del público para cobrar los impuestos que están llevando a euros. Sí. Lo significa que la devaluación ha llegado hasta el punto que le ha pasado por encima incluso en algunos casos al dólar americano. Ahora, fíjate, de acuerdo también a la información que manejan en la CTV, no sé si en el nivel central han podido también tender puentes, por supuesto, con las autoridades para buscar soluciones respecto al tema salarial. Sé que la gente de Fedecámaras sí ha tenido más contactos, pero ¿qué hay de la CTV o sigue apartada la CTV de lo que son las autoridades? No, se ha hecho los esfuerzos, no solamente la CTV, aquí tengo que nombrar también otras centrales trabajadoras que unidos muchos esfuerzos en reuniones del diálogo social. En el año 2024 se hicieron como 3 o 4 o 5 reuniones con representantes de la OIT, representantes del gobierno, representantes del empresariado, específicamente Feindustria y Fedecámaras. Feindustria, por supuesto. Y en el caso de los trabajadores, la representación de la CGT, de la ASI, y de la CTV y de la CGT. Okay. Han sido los que hemos conversado respecto al salario mínimo y la discusión de las conversaciones de las convenciones colectivas. Lamentablemente, aún eso no se ha dado ningún paso al respecto. Okay. Porque lamentablemente hay una intencionalidad de eliminar, de hecho, la expresión salario para llevar a ingreso. Sí, de hecho, últimamente se habla de ingreso mínimo, sí, mensual. Y bueno, a través del gobierno nacional, pues se sigue implementando la política de bonos de todo tipo en distintas áreas, pero esos bonos no son para todo el mundo, a fin de cuentas. Exactamente. Entonces, esa situación impulsada por algunos sectores, empezando por el sector del gobierno, lamentablemente hasta ahora no se ha materializado ni en discusión de los contratos colectivos, porque también hay una fórmula, al menos en el sector público, que si aumenta el salario, hay unos pasos en una escala o un tabulador que lo eleva, claro, unos pasos en la escala, igual en el sector privado o parecido. Sin embargo, hasta ahora, no obstante las reuniones que hemos planteado a nivel internacional, dentro y fuera de Venezuela, no se ha logrado lo que se quiere, un salario mínimo acorde con la cesta básica y la discusión de los contratos colectivos. Ok, Héctor, tenemos que ir a la pausa, pero al regreso quisiera saber desde cuándo no se discute la convención de los trabajadores, convención colectiva para determinar un salario, y también cuál sería la expectativa que ustedes tienen ya para lo que es el cierre de este año 2025 respecto a posibilidades de cambios en el tema salarial.
o si la expectativa es la misma, que el salario seguirá convertido en bono. Pero eso me lo vas a decir al regreso de estos mensajes aquí en La Verdad Radio TV. Hoy conversando con Héctor Villalba, quien es secretario general de la CTV Monagas. Con él vamos y venimos. Seguimos, amigas y amigos, con más de La Verdad Radio TV. Hoy conversando con Héctor Villalba, secretario general de la CTV Monagas. Héctor, dejamos al aire una inquietud que tiene que ver con el tema salarial y saber desde cuándo no se discute la convención colectiva para los trabajadores. Depende de los sectores, pero fundamentalmente de los sectores de educación y salud, que son los ministerios más gruesos, depende del Ejecutivo Nacional y a veces regional y municipal. Tiene casi 4 años. 4 años. O sea, 4 años donde ha pasado muchas cosas. Claro, porque esa es una vía de convención colectiva para también lograr un mejor salario, mejor reivindicación de tipo social, económico, académico, familiar incluso. Pero eso estaba bloqueado desde hace ese tiempo. Igual manera el salario mínimo. Entonces, nosotros hemos participado, como te acabo de decir en el espacio anterior, en varias reuniones nacionales e internacionales de manera tripartita. La representación del gobierno, en este caso, va al Ministerio del Trabajo, el empresariado, que en este caso va Fede Cámara, Fede Industria muchas veces, y la representación varia del sector de los trabajadores nacionalmente, CTV, CGT, entre otros. Entonces, esa es la situación que hemos buscado resolver, pero desafortunadamente hasta ahora no se ha resuelto. No se ha resuelto y ni en el sector público ni en el sector privado. Okay. Ahora, Héctor, la política de bonos que ha aplicado el gobierno, ¿de qué manera incide eso en el día a día de los trabajadores? Porque obviamente no es lo mismo que tener el salario que tenía incidencia en el resto pues de las reivindicaciones a un bono que, lo recibes, pero que llega hasta ahí, que no tiene ninguna incidencia. Pongámoslo gráficamente. Un trabajador por bono de guerra, por bono de alimentos, tiene cerca de 20.000 bolívares mensuales de ingresos. Pero su salario mínimo es 103 bolívares, 130. Sí. Cuando te van a dar tus prestaciones sociales y tu aguinaldo, el cálculo va a ser fundamentalmente en 130 bolívares. Entonces eso es nada, obviamente. Entonces, para ponerlo gráficamente, el trabajador vive al día en el ingreso del bono de guerra, en el ingreso de bono alimentario y otros ingresos que pueda tener de manera formal, por decirlo de alguna manera, vía de gobierno, entonces, o privado. Entonces, pero es un cálculo en base a 103 bolívares. 130. Entonces, perdió prácticamente el salario de bonificación, de vacaciones, de aguinaldo, de utilidades y de sueldo. O sea, cuando te vayas de esa empresa, así estés allí 10, 15, 20 años, al ritmo que sigue la situación, te van a pagar en base a salario mínimo. Sí, y eso de verdad que es demasiado injusto. O sea, una persona que tenga una vida trabajando y que le vayan a pagar nada prácticamente. Ahora, llevemos esto a los jubilados y pensionados. Ese es otro tema. Sí. Ese es un temazo, como dice, el jubilado y pensionado, que hay cerca de 5 millones de jubilados y pensionados en el país. Entonces, esa situación que además de la alimentación de ellos en lo particular, tiene que atender por problemas etarios el tema muchas veces de las medicinas. Sí. Pero además agravante es que muchos tienen que atender a los nietos porque los hijos están fuera del país. O sea, es un drama social la situación de los trabajadores venezolanos. Por donde usted vea, hay donde lo mire, sí, es verdad. Y no hay, lamentablemente, hasta ahora una política económica que permita una mejor realidad social. Estamos viendo un último estudio del empresariado, donde dice que el 77% se queja de los altos impuestos, de la falta de financiamiento, de la pésima servicios públicos, de la escasez de combustible. Los compañeros que producen hortalizas, verduras por la zona de Occidente no pueden sacar se les pierde la cosecha. No lo puedes trasladar. No lo puedes trasladar porque no tienen combustible. Además, el agravante de lluvia que pasó. Los fletes son lo que tiene que ver astronómicos. Con esa situación, ese conjunto de cosas. No hay inversión en el país.
ni extranjera, ni ni nacional, ni pública, ni privada. ¿Qué ha pasado con la pequeña y mediana industria, Héctor? Bueno, ese es un drama porque la pequeña y mediana industria es la que generaba en su mejor momento el 85% del empleo productivo, decente y sustentable. Pero eso se ha venido abajo producto de la misma situación económica, la inseguridad jurídica. En cualquier momento te llega alguien y te pone una multa de $5,000 y se acabó el negocio. Qué bárbaro. Porque le falta una coma a tal cosa. Entonces, ese tipo de situaciones ha hecho que la inversión, además de eso, ha disminuido porque muchos de esos negocios, la pequeña y mediana industria, son negocios o empresas de no más de 150 trabajadores, pero son muchos de familiares, de grupos familiares. Empresas familiares. Sí. Entonces, eso se ha complicado de tal manera que no hay manera de invertir. El promedio de operatividad de la pequeña y media empresa en Venezuela está en el orden, la pequeña en el orden del 26% y la mediana en el orden del 37%. Pero cuando uno lo compara con Brasil, con Uruguay, con Chile, con Argentina, ellos tienen cerca del 70% de operatividad. Y nosotros tenemos un promedio de cerca de 40%. O sea, significa que ellos producen más que nosotros, porque hay más condiciones para invertir. Claro. Entonces, en este momento que se está pidiendo que hay que producir venezolano, que hay que producir nacional, que para no invertir más gastos en importaciones, no se puede porque no hay la base para eso. El empresariado no puede invertir con confianza por cuanto no tiene seguridad jurídica. En función de ello, ¿cuál es la perspectiva para el cierre de 2025? Porque si estamos ya hoy, es 26 de agosto. O sea, tenemos la Virgen y después viene Navidad. La Virgen del Valle. La Virgen del Valle el 8 de septiembre. Sí. La perspectiva es trabajar unidos. Trabajadores, empresarios, porque es un tema de subsistencia, y no un tema de ideología política. Okay. Que todas las tenemos y se respeta de todas. No es un tema de ideología política, es un tema de subsistencia económica, de que se permitan las situaciones, las oportunidades de invertir, de producir, de trabajar en menores términos. Si hay un modelo de gobierno que no permite esa situación, la gente busca la mejor salida para resolver dentro del marco de la Constitución. Otra alternativa dentro del marco de la Constitución y las leyes. Pero en el fondo es un trabajo común, un esfuerzo, porque mientras todos tengamos bienestar económico y social, tendremos un mejor país. Okay. Esa es la instrucción, la perspectiva que tenemos todos y el desafío que tenemos de trabajar unidos para tener un mejor país en función de la mejora económica y la mejora social. Héctor, ¿tienen cifras a la CTV Monagas de la tasa de desempleo en la actualidad, acá en la entidad? La tasa de desempleo en Monagas está en el orden del 60%. Porque se ha venido incrementando por lo que hemos hablado anteriormente. Claro, o sea, también que mucha gente ha migrado a la informalidad, lo que hablamos al principio. La gran mayoría. Exactamente, entonces ahí se une el desempleo, los que son desempleo abierto, que no tienen o no tenían mayor negocio, mayor labor, los que se han ido al sector informal y los que ya están en el sector informal, que declara una formalidad dentro de la informalidad. Pero ese grueso de dos grupos de trabajadores y los trabajadores que se han venido incorporando, los que se quedan al país, a ese sector. Claro. Hay un detallazo que me llama mucho la atención. La tendencia de mucha juventud a trabajar en los órganos de seguridad del Estado. Eso, antes la gente pensaba, los familiares, no, para que estudie tal o cual cosa en lo civil. Pero ahora... Bueno, que tenemos la Universidad de la Seguridad ahora acá. Sí, exactamente. Pero hay una tendencia cada día mayor a jóvenes a inscribirse para laborar en esa área de seguridad. Entonces creo que hay que tener el detalle allí. Mientras esa área crece, hay una área que decrece, que es el área de la manufactura, de la pequeña y mediana empresa. ¿Cuáles serían las alternativas para poder dinamizar la economía regional y poder crear más empleos? El secreto está en la inversión pública, privada, nacional y extranjera, con seguridad jurídica, con financiamiento o apalancamiento, como dicen ahora, con servicios públicos de calidad. No puedes tener una empresa donde se vaya la luz todos los días. Bueno, y consecuentemente se va el agua. Últimamente se va mucho la luz. Entonces tienes que tener un conjunto de elementos, pero fundamentalmente la inversión pública, nacional y extranjera, la seguridad jurídica y
los buenos servicios públicos que permitan al empresariado y al empresariado, y a los trabajadores tener una opción viable, sustentable, productiva y decente de llevar la comida a su casa, de tener un bienestar y vivir cada día mejor. Bueno, Héctor, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Yo quiero agradecerte como siempre tu participación en el programa y te dejo el último minuto para que te despidas de la audiencia. Bueno, lo que nos resta es seguir luchando, seguir trabajando en el marco de la Constitución y las leyes, que toda transformación, todo cambio tiene que estar sujeto a un efecto de respetar la Constitución y las leyes y abogar por la inversión nacional extranjera para tener mejores empleos, por la seguridad jurídica y por el apalancamiento financiero que permita a los empresarios y a los trabajadores emprender un camino de bienestar y desarrollo y crecimiento para ellos y su familia. Así es. Muchísimas gracias a Héctor Villalba, secretario general de la CTV Monagas, por su participación en nuestro programa de hoy. Bueno, vamos a estar como siempre muy atentos a todo el trabajo que desde allí desarrollan. Amigas y amigos, hasta acá nuestro espacio por el día de hoy. Como siempre, la invitación es para mañana, cuando al mediodía estaremos de nuevo con La Verdad Radio TV. Será hasta entonces. Este programa es presentado por Unidad Educativa Integral Nuevos Horizontes.